Muy buenas tardes a todos. Estamos realizando un streaming por este canal de Facebook por primera vez. Esperamos que la charla que hemos preparado os ayude a entender la especialidad del diseño de iluminación y sobre todo que os podamos ofrecer un rato agradable. Para ello, además, contamos con Felipe Ramos, uno de los grandes reconocidos diseñadores de iluminación que ha dado nuestro país. Estamos haciendo algo que solemos hacer habitualmente en la Escuela Técnica del Espectáculo, TRADE, como parte de nuestra actividad del día a día, pero que por circunstancias de confinamiento nos hemos visto obligados a trasladar toda nuestra actividad al formato online y fruto de este cambio pues ha surgido esta iniciativa de realizar, bueno, de abrirnos a través de nuestro canal de Facebook. Gracias por estar con nosotros y esperamos que lo disfrutéis. Vamos a charlar con Felipe, vamos a ir trabajando diferentes bloques con él y al final de esta charla, que durará no más de 60 minutos, tendremos un espacio para comentar todas las cuestiones que podréis dejar en el feed de esta retransmisión. Así que no os cortéis. Si tenéis cualquier cosa que queráis trasladar a Felipe, las podéis ir escribiendo en el feed y nosotros más adelante ya las iremos publicando y comentándolas con él. Bien, Felipe Ramos es un súper diseñador de iluminación con más de 20 años de experiencia. De hecho, es de aquellos que empezó en esto de la iluminación en la década de los 90, cuando todo era muy diferente. Y bueno, tiene una trayectoria profesional en la cual ha alternado los trabajos como iluminador, con diseños de vídeo, con dirección técnica en diversas producciones de teatro, de ópera, de música, danza. Además, ha trabajado en unos espacios pues de lo más destacado que pueda haber, como por ejemplo el Teatro Real, la Ópera de Dijon, la Ópera Nacional de Bucarest, Teatro de la Maestranza, Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro La Abadía y muchos más, que tampoco se trata de que esté ahora enumerando todo lo que ha hecho, pero sí quería destacar ese perfil que tiene de diseñador de iluminación con mayúsculas. Además, realiza una tarea como profesor en la Escuela TRADE y ha formado ya desde que empezamos a trabajar en el 2013, ha formado ya a numerosos técnicos de iluminación que ya trabajan y ya están en el circuito de la iluminación, tanto a nivel nacional como internacional. Felipe, ¿dónde anda Felipe? Hola, Muy Íñigo, ¿qué buenas, tal? Felipe. ¿Qué Muy tal? bien, aquí estamos, en casa. Bienvenido a nuestro primer streaming de Trade. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por abrirnos las puertas de tu salón o no sé dónde te ha pillado este confinamiento. Bueno, ahora estoy en mi estudio y no, bueno, me ha pillado trabajando, la verdad, el confinamiento. Tuve que parar varias producciones y quedarme en casa, pues como imagino que todos, ¿no? Ya. Eh, sí, cuando empezó esto, acababa de estrenar con el Ballet Nacional un ballet con un diseño que había hecho junto con Ginés Caballero. La primera producción que ha hecho Rubén Olmo en el Ballet Nacional de España, un trabajo muy interesante y muy bonito que hicimos pues justo el 7 de marzo, estrenamos. Y a la vuelta, pues iba a empezar un montaje en el Centro Dramático Nacional y justo en esa semana nos dijeron que para casa todos. Y desde ahí llevo. O sea que esperando un poco a ver si recuperamos y sobre todo si estas producciones, porque ya te digo que tenía ahora mismo 2 producciones en gira, empezando la gira, y 3 que tenía que haber hecho en este periodo que llevamos ya de confinamiento, que espero que se retomen cuando esto acabe, por lo menos. Sí, la verdad que, hombre, quisiese aprovechar
para mandar un abrazo a todos los compañeros técnicos, Sí. no solo nacionales como internacionales, porque desde luego que este dichoso COVID pues sí que ha afectado a todas las capas sociales, a todas las industrias, pero desde luego que la nuestra, la del espectáculo, la del teatro, la danza, audiovisual, pues hay muchísima gente que se ha tenido que quedar en casa con todas sus producciones, todo parado y además con una incertidumbre pues generalizada en todo el sector, en toda la sociedad. Pero yo espero que sí, vamos a sufrir una temporada larga, pero volveremos a la normalidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te pilla positivo, negativo, neutro? Bueno, me pilla un poco expectante. Yo espero que sí. ¿Qué te voy a decir? O sea, yo estoy deseando que esto acabe pronto y podamos recuperar. Pero vamos, lo optimista que me permite ser un poco la realidad. Yo creo que el verano ya está muy complicado y espero que se pueda empezar a retomar poco a poco en otoño. Es un poco el feedback que estoy teniendo y así las producciones que, ya te digo, que se habían paralizado, lo que me vienen a decir es que seguramente pues, se puedan retomar como pronto a finales de septiembre, octubre. Bueno, si es así, pues bueno, ojalá, porque tal como está la cosa, lo que espero es por lo menos antes de que acabe el año que podamos todos los que nos dedicamos al espectáculo, pues empezar poco a poco a ir recuperando la normalidad, pues si no va a ser muy complicado esto. Ya de por sí es una profesión difícil para todos nosotros, para artistas, técnicos, productores, por supuesto, todos nosotros ya tenemos una profesión bastante delicada, dependemos mucho de temporadas, de las crisis, de todo, y de repente pues algo como esto nos puede ser terrible, ¿no? Ahora, Claro, espero que eso, ya te digo que, bueno, que creo que la intención de todos, y eso sí que lo veo por parte de todas las productoras, los organismos y tal, es en cuanto se pueda arrancar con toda la fuerza y con toda la intención posible para recuperar y para traer al público otra vez a los teatros, que esa es otra. O sea, ya no es solo el que podamos trabajar, sino convencer al público de que tiene que venir y llenar los teatros de nuevo, ¿no? sí, esperemos que vayamos a mejor. También, bueno, pues en las prioridades de la gente también lo primero es comer, vivir, la familia, luego llega el ocio, pero sí que desde luego que bueno, yo espero que volvamos poco a poco. Ahora tocan unos meses duritos, Sí. sobre todo de una capa profesional basada mucho en freelancers, directores, autónomos, que justo ahora es cuando empezaban pues, todas las giras, festivales, grandes obras. Y además, por ejemplo, tú también, o muchos ya de tu perfil, pues, oye, igual puedes aguantar una crisis nacional, pero puedes lanzarte pues a Italia, a Francia, a Reino Unido, a realizar ciertos trabajos, pero es que aquí ahora realmente es global. Es decir, que desde Asia hasta Latinoamérica, de norte a sur, ha pillado a todos por igual, con lo cual ni siquiera un artista reconocido puede hacer un bolo en ningún lado ahora mismo. No, está todo paralizado, por supuesto, a nivel internacional y bueno, ya te digo que espero que cambie pronto la situación y podamos seguir. Y también espero que las instituciones se impliquen un poco en esto, ¿no? Y que nos faciliten. O sea, yo sé que en los teatros privados va a ser complicado que puedan abrir, pero bueno, los teatros públicos a la que puedan, aunque sea con aforos mínimos, pues que puedan abrirse y podamos empezar a trabajar, que es lo que todos queremos, ¿no? Pues nada, pues ánimo a todos los que estéis por ahí, en casa, como todos. Muy bien, Felipe. Pues nada, vamos un poco al meollo, si te parece. Bien, claro. Bueno, habrá gente que nos esté escuchando, que esté viendo este vídeo y que realmente diga, diseñador de iluminación, ¿esto
¿qué es o cómo se llega a esto, ¿no? Tú, desde luego que has evolucionado a lo largo de muchos años. Eres joven, somos jóvenes todavía, pero Sí. desde luego tienes pues unos 20, 25 años de carrera. Así Sí. que me parece curioso pues comentar quizás cómo se llega a ser diseñador de iluminación, ¿no? Porque también es cierto que hay gente igual que nos llama a Trade, pues eso, que ha hecho que tiene algún conocimiento de iluminación y ellos quieren ser diseñadores de iluminación. Entonces, eso es pues una meta muy bonita, hermosa, pero ¿cómo se llega a ese punto, no? Bueno, supongo que hay muchas formas de llegar, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia, cómo yo llegué a esto. Y llegué clarísimamente por vocación. O sea, yo vengo de una familia vinculada al mundo del teatro y siempre me interesó la iluminación desde bastante pequeño. Entonces tuve bastante claro que quería dedicarme a diseñar luces, ¿no? A diseñar iluminación. Lo que pasa es que, bueno, aquí yo cuando en los años 90, como tú bien dices, yo empecé a trabajar en esto en el 93 y no había estudios tampoco y sigue habiendo pocos, la verdad, como para diseñar iluminación. Hay bastantes estudios para ser técnico de iluminación, para ser operador, pero para ser diseñador de luces en este país sí, prácticamente no hay nada ahora mismo, pero ya te digo que en los años 90 era imposible estudiar nada que vinculado al diseño de iluminación. Entonces, pues las opciones que había era o irte fuera, irte a alguna universidad extranjera, en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, o, bueno, o la opción que tuvimos mucho, que es el ser ayudante de un iluminador y el ir trabajando como, digamos, meritorio, ir aprendiendo de él y ir creciendo con él, ¿no? Ir aprendiendo. Yo tuve mucha suerte porque yo fui ayudante de Freddy Gerlache, que es un iluminador belga, de los primeros iluminadores que vinieron aquí a España cuando se formó la Compañía Nacional de Danza. Y enseguida, desde el año 95, 96, pues empecé a trabajar como ayudante suyo y eso pues me llevó a aprender mucho de iluminación. Y luego, a partir de ahí, pues ya, o sea, durante todo ese periodo yo trabajaba como técnico de luces, hacía giras y, bueno, aparte, a raíz de trabajar con distintas compañías, directores, como técnico de luces, ir aprendiendo lo que es el diseño, el oficio de diseñador, a base de ser ayudante, como digo, de Freddy, pues pude ir convenciendo a algunos directores de que contaran conmigo para hacer el diseño de iluminación y a partir de ahí, pues fui creándome, podríamos decir, una cartera de directores clientes o también de productores que contaban conmigo y poco a poco, pues un trabajo te lleva a otro hasta que, bueno, pues un poco te van reconociendo y puedes dedicarte directamente al diseño de iluminación y dejé un poco más de lado lo que es en las giras e ir como técnico de iluminación. Pero ya te digo, fue un periodo largo, o sea, estuve mucho tiempo como técnico de luces, mucho tiempo compaginando las dos cosas, el ser técnico con los diseños, hasta que por fin, pues ahora mismo ya sí que puedo decir que como del diseño de iluminación y solo hago diseños, ¿no? Muy bien. En esto del diseño de iluminación, claro, me gustaría, es algo que yo ahora ya lo conozco, pero antes me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es el entorno de trabajo? ¿Cómo un diseñador de iluminación está diseñando todo el día en casa, se mueve? ¿Con qué gente trata? ¿Habrá un director? ¿Habrá un equipo? ¿Cómo es el entorno de trabajo de un diseñador de iluminación en cuanto a producciones? Bien, bueno, yo sobre todo trabajo en teatro, danza, ópera, digamos, son los medios donde me muevo más habitualmente, aunque siempre pues toca hacer alguna cosa de música o eventos o tal, pero básicamente me muevo en esos tres ámbitos, ¿no? Es verdad que cada producción es un mundo, cada producción es un mundo
y cada producción es distinta a otra y la tienes que plantear desde modos muy distintos, ¿no? En general, todo parte de, pues bueno, de una idea inicial, que en el caso de teatro está claro que viene de un texto, en el caso de la ópera de un libreto, y en el caso de danza, pues de una idea de un coreógrafo, que ahí sí que podríamos decir que es un concepto más abstracto que te suelen explicar en una reunión inicial. No tienes tanto a donde agarrarte como cuando tienes un texto en teatro o un libreto en ópera. Pero bueno, como digo, siempre se parte de una idea que es que montar esta obra de teatro o esta ópera o crear esta coreografía por parte de un coreógrafo. A partir de ahí, pues yo lo primero que hago es leerme el texto, en este caso, o si es una pieza de danza, escuchar la música, sin tampoco fijarme mucho en cómo va a ser la luz, ¿no? Cogiendo todas las sensaciones que me puede aportar el texto o el libreto o la música, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se suele tener una reunión con el director y con el resto del equipo creativo, escenógrafos, figurinista, coreógrafo, en el caso de danza. Y a partir de ahí, pues también un poco el director es el que marca cómo va a ser la línea de trabajo de la producción, qué idea estética tiene, qué conceptos va a manejar, cómo quiere, en definitiva, cómo quiere que sea su montaje, ¿no? Entonces, ahí es como cuando tú te tienes, pues, que adaptar, entrar un poco en su mundo, ver a través de sus ojos y empezar a pensar cómo tiene que ser la luz de esa propuesta que te están haciendo. Con esa idea, pues una vez que ya tienes un poco la idea, pues ya yo directamente me paso al ordenador y empiezo a trabajar, pues en mi caso, con visualización 3D y empiezo a desarrollar el diseño, ¿no? Con una primera parte desarrollada, pues suelo tener otra reunión con el equipo creativo para un poco plantear mis ideas y ver si vamos todos en el mismo sentido, ¿no? Digamos, esta es la parte inicial, la parte de trabajo previo, donde hay mucho trabajo en casa, en el estudio, hay unas cuantas reuniones, ya te digo, con el resto del equipo creativo para marcar una línea de producción. Y de ahí ya pasamos a lo que es el trabajo in situ en el teatro, ¿no? Que al fin y al cabo, pues parece mentira, pero suele ser la parte más corta del proceso. Es el final. Muchas veces tienes, pues a lo mejor sí tiempo, si trabajas a lo mejor en un teatro de ópera o en un centro dramático, pues a lo mejor puedes contar con un mes, pero es muy habitual que una producción se haga con una semana en el teatro. Entonces, en esa semana, todo lo que tú has visto en tu casa, todo lo que has decidido, tienes que plasmarlo. Tienes que montarle el equipo, dirigirlo, programar la mesa y que todo eso, pues, un poco dé el resultado que tú tenías en mente y, sobre todo, el que le habías contado al resto del equipo. Y que el resto del equipo, pues, esté de acuerdo y nos guste a todos y tengamos un buen resultado, ¿no? Y, bueno, una vez he conseguido eso, ahí acaba mi trabajo, es cuando empieza a haber funciones. Yo realmente mi trabajo acaba el día del estreno de una función, donde ya le paso todo al técnico de luces que va a ejecutar la función y que lo va a llevar de gira, con toda la información, eso sí, tengo que preparar un dossier con planos, hojas de dirección, la documentación de la mesa de luces, etcétera, todo el dossier se lo entrego a producción, a dirección técnica y al técnico de iluminación de la compañía. Y ya te digo, y ahí un poco acaba mi trabajo. Es verdad que muchas veces tienes que volver, por ejemplo, si es un espectáculo que se ha estrenado en gira y luego va a un teatro en Madrid, sueles volver a hacer una revisión a esa producción. O al revés, funciones que se han estrenado en Madrid en un teatro, están una temporada y luego empiezan a ir de gira y hay que hacer como una adaptación. Entonces también me toca ir a hacer esa adaptación. Luego, en el caso, por ejemplo, de la ópera, sí que es más habitual que el iluminador vaya a cada representación que se hace porque se suele hacer, o sea, realmente se hace el montaje y a lo mejor dentro de 2 años lo que se ha hecho aquí en el Teatro Real pues va a la ópera de Ámsterdam o a la Maestranza en Sevilla, y entonces sí que suelen llamar al iluminador para reponer esa ópera, ¿no? No es tanto el trabajo de gira más continuo como puede ser en teatro o en danza, ¿no? Muy bien. Pues
Nada, hay un capítulo muy curioso tuyo La luz, melodía del arte escénico, un libro que se publicó ya ahora un par de años ahora, que se hizo con la colaboración de Trade, con Fluge, con ES, con Robe y la Asociación de Autores de Iluminación, que también hacen una tarea bien activa con temas de diseño de iluminación. En este libro hay un capítulo que lo desarrollas tú, que ya hay una anécdota curiosa de ese comienzo tuyo, de que tenías una necesidad, llegaron las Olimpiadas, había ahí una ambición por tu parte, no encontrabas la forma de aplicar la tecnología porque era cara y tal. Y básicamente muestra un poco pues, de la escuadra y el cartabón, ¿no? Que es como se trabajaba antes, al visualizador, ¿no? Entonces, ahora ya adentrándonos un poco en el tema del visualizador, para aquellos que no nos entiendan, el visualizador, de alguna forma, ¿no? Pues es una herramienta que te permite trabajar en tu casa, hacer los planos, colocar los focos, las estructuras y trabajar de forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, tú, Felipe, creo que has pasado hasta por el 3D Studio, ¿no? En la época en la que había cierta evolución también de los videojuegos, a finales de los 90. ¿Tú qué es lo que buscas en este tipo de herramientas? ¿Cómo utilizas el visualizador? ¿Cuál es tu método de trabajo? De alguna forma, habrá alguno que nos esté escuchando que no sepa lo que es un visualizador. Pero bueno, me gustaría que tú como experto de la materia, incluso también profesor, hay varias marcas, varios sistemas para visualizar. Nosotros en la escuela solemos tirar por WYSIWYG. Además, contamos con Felipe, uno de los grandes expertos de la aplicación. Pero bueno, cuéntanos un poco en torno a esto del visualizador, el campo del visualizador, cómo lo trabajas tú, ¿no? Sí. Bueno, yo, como bien dices, yo desde el principio, yo cuando empecé a trabajar en los 90, realmente ya la verdad es que la escuadra del cartabón sí que había quedado un poco atrás, pero bueno, todo el mundo trabajaba con AutoCAD, bueno, todo el mundo, tampoco. La mayor parte de los diseñadores ya trabajaban con AutoCAD y yo enseguida cogí el AutoCAD como herramienta para dibujar, para hacer los planos, ¿vale? Lo que pasa es que entonces lo que trabajamos con AutoCAD eran planos en 2 dimensiones, simplemente era la forma en la cual nosotros dibujábamos lo que se iba a montar. Era como simplemente una representación gráfica del montaje de iluminación que había que hacer. Entonces, era la forma de que nosotros pudiéramos pasar el plano, la información del montaje que había que hacer al equipo técnico para que se montara, ¿no? En esa época ya también, como bien dices, ya empezaron a surgir programas como 3D Studio o Maya, programas de dibujo en 3 dimensiones, sobre todo empujado muy fuerte por la industria audiovisual. Ya empezaba a haber películas como Toy Story y bueno, había ya producción en 3D. Entonces, yo la verdad es que enseguida me interesé por el poder simular lo que yo quería plasmar en mis diseños, poderlo ver antes en un ordenador, ¿no? Porque Claro. es verdad que los diseñadores sí tenemos ese problema respecto a los diseñadores de iluminación, me refiero, respecto, por ejemplo, a los escenógrafos, cuando van a presentar una escenografía, presentan una maqueta de la escenografía, que es la escenografía creada a escala más pequeña, que se la pueden mostrar al director y enseñarle cómo va a ser la escenografía. Claro, ¿qué pasa? Nosotros con la iluminación no podemos hacer eso. O sea, sí podemos coger la maqueta y ponerle un flex o una linterna, pero no tiene nada que ver con lo que va a ser luego en la realidad, ¿no? Ni tenemos focos a escala de lo que sería un flex o que sería un foco gigantesco, ni tenemos foquitos diminutos para poder iluminar la maqueta. Entonces, yo enseguida empecé a ver que a través de la simulación 3D podríamos hacer esto, ¿no? Entonces, digamos, a finales de los 90, sí que fue, en principios del 2000, creo que fue, empecé a oír hablar de WYSIWYG. WYSIWYG que ha sido uno de los primeros visualizadores que han salido y ahora mismo es de los más potentes y los más estandarizados, ¿no? Entonces, bueno, me fui a una demo de WYSIWYG para ver cómo funcionaba y me quedé
quedé impresionado, dije, bueno, esta es la herramienta que yo necesito. ¿Por qué? Porque, claro, yo en esa época hacía mis diseños en los planos en AutoCAD. Por otro lado, hacía mis experimentos con 3D Max para hacer algunas pruebas de iluminación que se las enseñaba a los directores, etcétera. Pero de repente vi una herramienta, porque claro, en 3D Max además hay que pensar que no tienes focos, no tienes material de iluminación propiamente de los teatros, sino son luces como más técnicas, focos virtuales, ¿no? En WYSIWYG es una herramienta pensada para el espectáculo que te permitía, por un lado, hacer los planos y, por otro lado, ver cómo van a funcionar los focos que vas a utilizar en el teatro de forma virtual, ¿no? Podías ver cómo lo que iba a abrir un recorte o un PC o un par y trabajar con ello en un entorno virtual. Entonces, enseguida me enrollé con esto. Lo que pasa es que, bueno, entonces era una herramienta carísima y además necesitaba un ordenador muy potente para manejarla, o sea, un ordenador carísimo, te estoy hablando en el año 2000 y era muy complicado el poderse hacerse con un equipo así. Entonces yo me planteé con un colega el montar un estudio virtual, hacerlo no a nivel personal, sino como una empresa, ¿no? Como un estudio que yo también veía que en el extranjero empezaban a funcionar así. Empezaba a haber ya estudios de 3D donde el iluminador iba, le ponían una sala como si fuera un estudio de grabación de sonido y podía programar la mesa de luces de forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esa idea y de repente pues surgió el trabajo que te lleva a realizarlo, ¿no? Que entonces era la presentación del himno oficial para Madrid 2012. Era cuando Madrid se presentaba a las Olimpiadas del 2012 y entonces se le encargó a Nacho Cano el que hiciera una especie de himno de la candidatura. Entonces eso fue una gala que se hacía en el IFEMA, en el Palacio Municipal de Congresos, y la cual solo había una noche para programar luces. Entonces la producción estaba buscando un estudio como los que te digo que ya existían fuera para poder hacer esa programación virtual. Y me llegó por parte de una persona de esa productora, me preguntaron si conocía a alguien que lo pudiera hacer. Y dije que sí, que lo haría yo. Nos poníamos con ello y en un mes pues montamos el estudio y nos metimos con ello. Yo junto con César Sanbruno, un gran amigo y colaborador, montamos 3D Escénica, que fue un estudio donde innovamos bastante y nos metimos mucho en simulación de 3D, luego edición de vídeo, videomapping, etcétera. Y esa es la historia. Bueno. Oye, pues ya que estamos con este sistemita de realización, muéstranos algo, ¿no? Muéstrate algo de diseño con WYSIWYG o algún ejemplo de proyecto, porque también es curioso, ¿no? Bueno, luego igual podemos ver un poco cómo se ajusta a la realidad, ¿no? Todo lo que tú haces de forma virtual y demás, pero un poco para que los que nos estén viendo entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Porque esto del diseño 3D es súper curioso. O sea, es una pasada, es complicado, pero también una vez que lo sabes manejar, desde luego que yo he visto cosas tuyas pues de alucinar, ¿no? Que ves lo que has trabajado en tu casa y luego cuál es el resultado y son cosas que son básicamente lo mismo. Bueno, muy parecido. Bueno, es una buena referencia, ¿no? Hay que tenerle también respeto y saber que no deja de ser una simulación, ¿eh? Es verdad que, sí, lo hemos hablado muchas veces, que bueno, que no deja de ser un simulador y hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces, tanto para bien como para mal, te puedes llevar sorpresas. O sea, hay veces que he presentado cosas que luego en la realidad es imposible que funcionaran así y al revés, cosas que en WYSIWYG no quedaban tan bien y en la realidad quedaban mucho mejor, ¿no? Bueno, puedo enseñaros alguna cosa, algún trabajo. Como yo te digo, trabajo más en teatro y en ópera. No. Sé que WYSIWYG, por ejemplo, se utiliza mucho a nivel de conciertos, de directo, de rock and roll, festivales. Yo realmente lo utilizo más para... De hecho, muchas veces, igual que WYSIWYG es una gran herramienta para preprogramar, para conectarlo a una consola y hacer una programación, yo muchas veces no llego ni a hacer ese paso. Ese paso a lo mejor lo llego a hacer en el teatro. Pero sí lo utilizo para diseñar, ¿no? Como te digo, como a modo de maqueta virtual, como para ir probando y viendo
viendo lo que sale. Si quieres, podemos compartir, ahí veis, pues esto, por ejemplo, esto es del concierto de San Ovidio, es una obra de Mario Gas que hicimos en el Centro Dramático Nacional. Y pues aquí pues vemos eso, una prueba donde yo quería ver, por ejemplo, una entrada de luz, sobre todo aquí, básicamente lo que quería mostraros es cómo yo quería ver cómo iba a funcionar esta entrada de luz a través de una vidriera que había aquí, los ventanales de atrás, etcétera. Entonces, bueno, si os fijáis, pues esto es un poco el render, una imagen generada por WYSIWYG. Y aquí podéis ver, pues, la función en sí. Si os veis, hay mucho menos humo, es verdad, pero bueno, sí veis como la incidencia de la ventana, las sombras que me hacían en la pared, etcétera. Luego, aparte, aquí hay proyección, que en el WYSIWYG que yo tenía todavía no estaba metida esa proyección. Pero sí veo un poco cómo iba a funcionar esto, ¿no? Es verdad que luego, por supuesto, como os digo, lo otro, pues, es una referencia, ¿no? Es un punto de partida que luego en la realidad, pues, a lo mejor tengo que bajar intensidad, variar algo de los colores, etcétera, pero, bueno, para mí es un muy buen punto de partida y sé con lo que me voy a encontrar, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, tendríamos con Agosto, con otra función que hice para el Centro Dramático Nacional, una escenografía muy complicada, llena de recovecos, huecos en las paredes, donde yo tenía que meter luz en distintas alturas, a distintas instancias, y me ayudó muchísimo el poder verlo antes en WYSIWYG y calcular muy bien los ángulos de entrada, ¿no? Desde dónde tenía que meter focos, por los laterales, desde sala, etcétera. Ver cómo iba a funcionar, por ejemplo, la proyección aquí arriba, etcétera, ¿no? Y esto, pues, un poco lo mismo. Aquí veis el resultado real. Es de otra memoria. Esta foto es otra memoria. No es la misma luz. Pero, bueno, sí, fijaros como la escenografía, pues, un poco los ángulos de entrada, etcétera, pues sí me coincidió bastante lo que yo había visto en el visualizador con lo que me encontré después, ¿no? Otro ejemplo también aquí, por ejemplo, espacios más particulares, ¿no? Esto es el Teatro Romano de Mérida, que lo hice en 3D para esta función y, bueno, pues esto, por ejemplo, claro, es muy difícil el poder contar con este espacio y poder trabajar. Cuando tú tienes un teatro que es una caja cuadrada, pues es más sencillo. Pero aquí trabajar en un espacio donde los ángulos de incidencia, los focos están en posiciones muy especiales, luego tenemos que trabajar con un monumento muy grande, etcétera, pues el poder verlo en 3D antes, pues también me ayudó muchísimo. Aquí, pues eso, igual podemos ver el resultado final. Otro ejemplo en otro tipo de espectáculo, aquí, a ver, Marte Cabaret. Vale, por ejemplo, aquí incluso hice pruebas de mapeo de vídeo, ¿no? Este era una escenografía que era un robot y que, aparte de la iluminación, pues llevaba un mapeado de vídeo con un proyector frontal y también llevaba unos píxeles, un pixel mapping en la parte de atrás que controlaba con Catalyst y que también quise probar en WYSIWYG, ¿no? Veis aquí otro ejemplo del mismo montaje en WYSIWYG. Y bueno, y la realidad pues luego fue, bueno, esto es otro render y aquí tenemos el montaje, ¿no? Veis con el pixel mapping, las líneas de neón, etcétera. Y, bueno, pues eso, trabajos que ya os digo, con escenografías complejas y tal, que me viene muy bien el poder verlo en un ordenador y poderlo simular, ¿no? Otro ejemplo que os puedo enseñar, cosas curiosas, un montaje más sencillo en principio de luces, pero donde con WYSIWYG hice un trabajo. Esto que veis atrás no es proyección, sino que es un ciclorama con gobos. O sea, cada nubecita de estas es un gobo. Porque no había fondo para poder retroproyectar y lo teníamos que hacer con luz. Entonces, yo lo hice con gobos y este es el resultado final. Fijaros cómo lo que conseguí en WYSIWYG es muy, muy, muy parecido a lo que tuve en la realidad, ¿no? Y yo tenía muchas dudas de que eso fuera a funcionar, con lo cual, aquí fijaros si me ayudó lo que es el WYSIWYG porque yo tenía dudas de que pudiera hacer esto, ¿no?
probé, puse tantos gobos, tantos focos desde atrás con la iluminación del ciclorama y el resultado, pues ya os digo que fue este, ¿no? Claro, es como es bastante similar, ¿no? Bastante similar. Y bueno, pues aquí os puedo, pues varios ejemplos, ¿no? Siempre, ya os digo, pues este es otro, una obra de teatro, La cantante calva, que hice para el Teatro Español. Fijaros también una escenografía basada con gasas, aquí había una proyección en una esfera, bueno, bastantes cosas complejas que ya os digo que luego, pues, el resultado pues, es bastante parecido a lo que yo me encontraba en el ordenador, ¿no? Y esto me alegra muchísimo, o sea, cuando yo trabajo en el ordenador, trabajo con mi espacio en 3D y tal, y llego al teatro y me encuentro que más o menos ya sé con lo que me voy a enfrentar, ya la verdad es que es una experiencia muy buena, porque si no, muchas veces yo antes de trabajar con visualizadores era una sensación de vacío terrible, ¿no? Llegabas al teatro y empezabas de cero y decías, madre mía, a ver qué me encuentro ahora, ¿no? Con WYSIWYG, pues un poco sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Claro, y en estas imágenes que estás poniendo son renders, es decir, el export final, ¿verdad? Pero para llegar a eso, tú has puesto estructuras reales existentes, has colocado focos de ciertas marcas y ciertos modelos concretos, es decir, esa luz que sale ahí muy bonita es fruto de las opciones técnicas que te da el propio foco. Por Que eso es supuesto. importante, que no es como pintar un cuadro, es pintar un cuadro. No. O sea, yo ahí, como digo, es como tener el montaje chiquitito. Yo tengo mis focos, tengo los focos que tienen en el teatro. O sea, yo, por ejemplo, si voy a trabajar en un teatro y sé que tiene tal material, yo empiezo a trabajar en WYSIWYG con ese material. Y empiezo a poner los focos en los sitios donde los voy a poner en la realidad. La escenografía igual, pasa de planos que me ha dado el escenógrafo, yo lo construyo en 3D. Ya es verdad que hay muchos escenógrafos que ya te pasan la escenografía en 3D, lo cual es un avance. Para mí me ahorra muchísimo trabajo, como comprenderás. El teatro, le pongo las medidas exactas que tiene el teatro, me lo construyo y empiezo a poner mis focos donde creo que se pueden poner, vamos, en los sitios donde va a ser posible ponerlos. Las varas las pongo las varas o los truses los pongo a la altura que sé que se van a poder poner y luego cuando llego al teatro copio eso. O sea, digo, mira, las varas de luces van a estar a 9,5 metros. ¿Por qué? Porque lo he visto en mi WYSIWYG y sé que tienen que estar a 9,5 metros para que este recorte con un gobo determinado me abra lo que me tiene que abrir, ¿no? Todo eso son pruebas y luego lo que te digo, aparte de eso, pues WYSIWYG me da el plano de montaje, ¿no? O sea, si yo aquí, por ejemplo, claro, si veis del montaje este que os enseñaba antes de Marte del Cabaret del robot, pues este es el plano que me genera el propio programa, ¿no? Con todo el montaje, los focos, etcétera, ¿no? No podrás hacer un poco de zoom in. Entran ganas, ¿no? De ver los focos ahí. A ver. A ver si se nos ve el La invento. aplicación está tampoco... Mira, sí. No arriesguemos mucho, Felipe. Mira ahí. Fíjate. ¿Vale? Todos los focos con la información, número de canal, número de patch, detalles de distintas zonas distintas de la escenografía, por ejemplo, aquí bajo el practicable, en suelo, luego la leyenda con todo el material que se utiliza, etcétera. Claro, luego hay que saber también si tienes carta libre, tienes que tener la experiencia para poder seleccionar el material adecuado, ¿no? Porque también si empiezas a pintar ahí como loco, puedes liar una importante, ¿no? También pesos, me imagino, en cuanto a protocolos de seguridad o pesos te indica también. Pesos por varas, sí, te indica los pesos por varas, potencia necesaria, te indica, te hace luego un montón de listados, ¿no? También que te aporta y que luego también es documentación que aportas tú a la producción, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, aquí también te puedo enseñar, pues mira, un listado de material que me ha dado WYSIWYG. A ver si se abre. No. Bueno, da igual, sí, bueno, ya. Bueno. Sí, pero es una pasada, porque luego también esto es la parte en la que vas de alguna forma diseñando todo el sistema, ¿no?
Pero luego también es importante la aplicación. Tú una vez que vas al lugar, también puedes conectar este archivo, este proyecto, a una mesa de control de luces y desde la mesa controlar cada foco y que te lo reconozca del virtual al real. Por supuesto, de hecho es una de las grandes aplicaciones de Visibility. Yo te decía antes que no siempre lo hago porque hay veces que si tengo tiempo en el teatro, siempre es mejor trabajar en el teatro y programar en el teatro porque estás viendo la realidad, pero muchas veces no tienes eso, ¿no? Sí, pero basta. Entonces, claro, necesitas, te dicen, no, es que mira, el teatro está disponible, o el ejemplo que te decía antes del tema de lo primero que hice, del himno oficial del 2012, no hay tiempo. Tú tienes unas horas en el teatro o en el auditorio y no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, para eso es muy útil. Tú te vas, te coges en estudio, conectas el 3D, conectas una mesa de iluminación, la que luego vas a conectar al equipo real y programas. Te haces tu secuencia de iluminación, tus bases, tus QEs, que se llaman, las memorias. Y todo eso, por supuesto, luego tendrás que hacer una revisión. No te va a salir exactamente igual lo que tú has programado en pantalla como en la realidad. Siempre hay variaciones pues, de color, no es lo mismo el color que tú ves en un monitor como el que da realmente en un vestuario o en la pintura de la escenografía. Intensidades también, no es lo mismo. Luego también lo que yo siempre digo, la sensación personal. Tú a lo mejor lo estás viendo en una pantalla en tu estudio y no es lo mismo que luego cuando te sientas en un patio de butacas, en otra dimensión, con una oscuridad total, que a lo mejor lo ves de otra forma y te toca retocar. Te toca hacer cambios, pero desde luego es súper útil el llegar con una secuencia hecha, una secuencia que muchas veces te puedes encontrar espectáculos con 250 memorias, 300 memorias y que hacerlas pues te puede llevar 5 o 6 días o con muchas horas de trabajo. Entonces, si no tienes ese tiempo en el teatro, está muy bien tenerlo en el estudio, poderlo ver en virtual y luego adaptarlo a la realidad, ¿no? Y también hay otra ya, bueno, hay incluso renders animados e incluso también renders en los que puedes ver, se pueden ver, por ejemplo, proyecciones o vídeos de escena. Es decir, si en esta escena va a haber un vídeo, un video wall con un vídeo, lo que sea, y en ese momento tiene que haber un juego de luces determinado, te reproduce también el vídeo. Sí, te reproduce el vídeo, te reproduce los movimientos escénicos y si hay un elemento que baja y quieres ver cómo se va a mover la iluminación mientras baja esa escenografía o un truss lleno de focos que baja y quieres mover los focos a la vez, todo eso lo puedes ver en VisiWeave, ¿vale? Entonces, claro. Y el vídeo, como os decía antes, no solo vídeo proyectado, vídeo en LEDs, píxeles, prácticamente todo lo puedes simular, ¿no? Bueno, a mí me parece, esto ya lo hemos comentado mucho cuando charlábamos en los pasillos de la escuela. Ahora ya no lo hacemos, lo haremos pronto. Pero sí hemos comentar muchas veces y se comenta pues, en muchos entornos de producción también. Yo creo que ya estamos bien metiditos en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que sería bueno, ¿no? Para la profesión, incluso, y no necesariamente con este software, con esta aplicación, pero sí que cuando quieras presentar algo, alguna propuesta, alguna producción, que sea por narices, ¿no? En alguna aplicación. O sea, yo no veo a los arquitectos de hoy día pintando en un papel y diciendo al cliente que le va a quedar maravilloso, ¿no? O sea, tampoco es una herramienta tan complicada como para hacer ciertos dibujos, plantear tu escenario, tu sala. Antes hemos visto por aquí un comentario de Sergio Sánchez, que le cambiamos la vida. Saludos, Sergio. Fue alumno tuyo y siempre nos lo ha recordado. Pues dirigía la iluminación de un espacio y, bueno, pues se puso pues de no saber nada pues a mí me ha solido enseñar cosas que dices, joder, pues da gusto, ¿no? Estás encargado de una sala de fiestas grande, importante, y hasta que no has venido aquí, ¿qué es lo que hacías? O sea, probabas ahí a ver un poco a la virulé, ¿no? Entonces yo creo que también es importante recalcar ese mensaje de,
oye, que ser iluminador está muy bien, pero es que también tienes que aprender ciertas cosas, ¿no? O sea, aparte de tener sentido de la estética, también herramientas técnicas hay que controlarlas, ¿no? Bueno, sí, hombre, yo desde luego para mí, ya te digo que para mí se ha convertido en indispensable, pero tampoco te puedo hablar en relación a otros. Yo conozco grandes iluminadores, gente que hace virguerías en los escenarios que no simulan, no han visto un 3D en su vida ni les interesa. Ya. No sé qué decirte. Yo para mí se convierte en una herramienta básica y necesito trabajar con ello. Y también creo que ayuda mucho lo que te decía al equipo de creativos, no solo a ti, sino al poder en reuniones previas y 2 meses antes de tener el montaje, empezar el montaje, pues el poder ir viendo ya cuál va a ser el resultado. Y además no solo el resultado, sino los problemas que puede haber, ¿no? A lo mejor tú en ese render te das cuenta de ciertas cosas, pero el escenógrafo también se da cuenta de ciertas cosas y puede tener tiempo como para cambiar un poco su planteamiento de escenografía, ¿no? O la de vestuario dice, estos colores no van a funcionar con ese color de la escenografía. Es una forma de poner en común la estética del espectáculo y creo que nos ayuda a todos. Pero ya te digo, he visto grandes espectáculos, grandes iluminaciones maravillosas donde no ha habido simulación. Gente que ha trabajado toda la vida con su cabeza y lo tiene muy claro y el resultado es maravilloso. Con lo cual tampoco sé si es imprescindible, pero yo te digo que para mí, desde luego, ayuda un montón. Sí. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de WYSIWYG, yo creo que habrá alguno que se estará asustando, estará diciendo, bueno, esto. ¿En cuánto tiempo crees que alguien que no sabe nada de WYSIWYG puede empezar a juguetear, a hacer ciertos planos con cierto rigor que puedan ser utilizados? ¿Cuánto tiempo te lleva aprender un software de este tipo a un nivel de usuario normal para poder empezar a pintar? Bueno, para empezar a pintar, nosotros ya, tú sabes, hemos hecho cursos de 20 horas donde ya la gente salía con una idea, ¿no? Una idea bastante clara del programa a grandes rasgos. Luego hay que echarle horas en casa, por supuesto, pero yo creo que con esas 20 horas, una semana, una cosa así, ya por lo menos puedes empezar a trabajar con ello. Ya hacer planos, trabajos, pues como lo que se estaba enseñando yo antes, requiere más tiempo, por supuesto. Yo sigo aprendiendo día a día, ¿no? Del programa. Pero como ya te digo, para tener una base en torno a eso, una semanita, empezar a trabajar con él y sobre todo utilizarlo. Como yo digo, tú puedes dar un curso, pero lo que tienes que hacer es usarlo, ¿no? Usarlo en tus proyectos y trabajar con él poniéndote tú las metas, ¿no? Yo lo que os decía antes, cuando yo me tiré al charco, lo monté en un mes y en un mes estaba haciendo un montaje con 120 focos móviles y una escenografía muy complicada. Y no manejaba el programa antes. Y no había clases y me lo aprendí yo solo. ¿Por qué? Porque tenía la necesidad. Claro. Y eso creo que te lleva a aprender cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Bueno, y también es un programa que me imagino, claro, cuando estamos hablando de que estás poniendo material real en marcha en el programa, también la evolución de la iluminación, ahora mismo llevamos un añito, 2 de una evolución, un añito, 2, muchos años, llevamos, de una evolución súper rápida tecnológicamente hablando, que si el LED, no LED, distintos sistemas, distintas funciones, salen focos que de repente tienen unas funciones que nunca se habían visto antes, porque hay que programar de otra forma. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Acabaremos con un programa sin límites o hasta dónde vamos a ir con esto? ¿Cómo ves el panorama también de la iluminación? Hombre, yo lo veo aceleradísimo. O sea, el cambio tecnológico, desde que yo trabajo en esto, es año tras año. O sea, es verdad que ahora el tema de los LEDs, pues un poco ha pegado el vuelco, ¿no? O sea, yo cuando empezaba era los focos móviles, ¿no? En los años 90 empezaron ya a estandarizarse el uso de los focos móviles y fue un cambio, pero ahora el de los LEDs está siendo en tiempo récord. O sea, yo estoy viendo cambiar el material de un año para otro. O sea, el material que el año pasado salía en cuanto a LEDs ya está superadísimo de un año para otro, ¿no?
Y eso, pues claro, nos lleva a estar al día y tener que estar pues viendo todos los equipos, aprendiendo conceptos que no conocíamos antes, que antes tenías un foco de 1000 vatios, un foco de 2000 vatios y poco más. Ahora tienes que trabajar con luminancias, CRIs, renderizado de color, etcétera, muchos parámetros que no controlábamos y que hay que empezar a controlar. Y bueno, para mí siempre me gustan esos retos, ¿no? Y habrá que ponerse con ello. Y también es otra de las razones por las que este tipo de programas ayudan, ¿no? Pero por lo menos ver, tener un sitio donde probar ese tipo de focos, porque realmente tengo que decir que WYSIWYG sí tiene una actualización de librería bastante potente y más o menos está al día de los equipos que van saliendo. Entonces, el poder probar los equipos con los que no has trabajado nunca, poderlos probar por lo menos de forma virtual y ver cómo te van a funcionar a nivel de programación, etcétera, pues está muy bien. Luego también a nivel de visualización también ha variado muchísimo. O sea, si vieras el primer WYSIWYG con el que yo trabajé en el 2002, que era prácticamente el resultado de un videojuego, eran unos haces en modo alámbrico y poco más. Ahora ya la última versión de WYSIWYG tiene realidad virtual con gafas, que lo probé el otro día y es alucinante el poder ponerte unas gafas y empezar a programar luces como si estuvieras en el patio de butacas del teatro. Sobre todo también la forma en la cual le puedes enseñar como os decía antes, al equipo creativo, ya no como se va a ver en una pantalla, sino toma, ponte las gafas y dónde te quieres sentar, en tercera fila, lo quieres ver desde el anfiteatro, o etcétera, ¿no? O sea que, ya te digo, la evolución es bestial. O sea, yo estoy cada día y no sé qué límite tiene, realmente no tengo ni idea del límite que tiene. Supongo que lo siguiente ya va a ser hablar con las mesas, ¿no? Un poco como con Alexa, decirle, súbeme el canal 25 a 40 y cosas así, ¿no? Sí, pues bueno, pues todo esto, ojalá que todas estas evoluciones, actualizaciones, tecnología encuentre de nuevo su lugar en el espectáculo nacional, internacional y que podamos volver a ver todas estas luces en marcha, ¿no? Sí, pero bueno, pues deseando. nos estamos pasando ya de tiempo, esto nos Sí. pasa siempre, pero yo me había comprometido al principio de esta charla en dar paso a algunas preguntas que hayan podido llegar por allá, Claro. por el de Facebook. No vamos a tener mucho tiempo, pero bueno, si lanzan alguna preguntita, estaremos... Mira, Jerónimo Reyes, muy bueno el uso de la herramienta 3D, nos pregunta Jerónimo. ¿Cómo se conceptualiza el diseño de iluminación para cada obra? El concepto. Wow. ¿Cómo es eso? Pues tengo que decir que cada obra es un mundo. O sea, yo creo que se conceptualiza. Yo siempre empiezo a trabajar con el concepto de la función a partir de como os decía antes, de la primera reunión con el director, en el caso de teatro o ópera, y en caso de danza con el coreógrafo, ¿no? El partir, porque tú puedes a lo mejor leer un texto y te da ciertas ideas, pero a lo mejor el director lo ve de otra forma totalmente distinta. Y lo que es muy importante para el iluminador es adaptarse al trabajo del director. O sea, no tiene ningún sentido de que el director plantee una línea tanto dramatúrgica como estética y que tú como iluminador vayas por otro camino. O sea, no vas a tener un buen resultado, no va a salir un buen trabajo de iluminación por muy bonita que sea la iluminación. O sea, hay veces que yo mismo me encuentro sacrificando efectos que a lo mejor me parecerían preciosos y creo que podrían funcionar muy bien porque veo que no es la línea del director y que no va en el sentido que él quiere dar a la obra. Entonces, como ya te digo, realmente el concepto del diseño lo marca mucho el director de escena, para mí por lo menos. O sea, yo creo que ese punto de partida, el director te suele decir, pues mira, yo veo esta función así, también dónde la coloca él, ¿no? Porque tú te puedes encontrar un texto que luego el director, pues a lo mejor una obra del siglo de oro, pero el director los va a vestir como en el siglo XIX y lo que era un palacio va a ser un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, eso pasa muy a menudo. Pues bueno, eso ya te genera a ti un concepto para empezar a trabajar. Ya no es lo mismo plantear una luz palaciega del siglo XVII que la luz de un búnker en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces,
un poco el diseño, yo creo que es eso, sobre todo el planteamiento por parte del director y el escenógrafo también tiene mucho que ver. Y a partir de ahí, todo lo que tú puedas aportar. Y todo lo que tú puedes aportar lo vas a sacar de muchísima información, películas, cuadros, todo tipo de imágenes visuales, incluso la vida misma, que te aporta referencias y a las cuales tú, con esa información que te da el director, pues empiezas a pensar en esas referencias que tienes en tu mente y trabajar con ello, ¿no? Muy bien, Felipe. Tenemos alguna otra preguntita por aquí ¿Sí? que nos llega ya de Joel Lozano. Hombre, Joel, un abrazo desde aquí. Dice, a ver si has probado otros softwares, Capture, Vectorworks. Sí, Opinión. sí. Yo he probado todos, he probado todos. Porque, bueno, estoy interesado y claro que sí, creo que hay que probarlo todo y son todos grandes softwares. Son grandes softwares. ¿Qué pasa? Bueno, para mí WYSIWYG quizá es el más completo. Es el que en una sola aplicación pues tengo un muy buen creador de planos en CAD, tengo un buen simulador y tengo una herramienta para generar documentación muy buena. Sí, lo tiene también Vectorworks. Vectorworks es un gran programa de CAD, es quizá mejor que WYSIWYG a la hora de dibujar en CAD. Pero luego, en cambio, para a nivel de simulación necesitas de otro software, ya sea de Vision o de MA, necesitas un software para ponerlo en conjunción. Y lo mismo si quieres sacar un listado, pues lo puedes sacar a través de Lightwrite o otro tipo de software. Pero ya te digo, si son distintas opciones y creo que Vectorworks, por ejemplo, Capture también, está por ahí Lightconverse, también es un gran visualizador. Creo que son todas opciones buenas. O sea, lo que pasa es que, bueno, para mí ya te digo que creo que el más completo, o por lo menos a mí me lo parece, y también es verdad que es con el que más acostumbrada estoy a trabajar, es WYSIWYG. Pero vamos, no desecho ninguno de los otros y ya te digo, yo, por ejemplo, con Vectorworks me hice un curso bastante potente y me parece una herramienta muy, muy buena. Muy bien. Joel, saludos. Hasta pronto. ¿Hay alguna otra Gracias, Joel. pregunta por ahí? Mira, Sergio Sánchez. ¿Qué Hola, tal, Sergio. Sergio? Muy fuerte a Sergio. Saludos también para vosotros. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos valorar el trabajo a la hora de poner precio a un proyecto? Claro, esto es una cosa también delicada, ¿no? Mal asunto, Sergio. No lo he conseguido nunca. Así te declaro, te lo digo. Cada proyecto es una negociación. Así de claro. Ojalá pudiera ser como en otras profesiones que tú puedes decir, mira, mi hora vale tanto. Yo me tengo que adaptar a cada producción y venderlo y negociar y jugar aquí al zoco. Ya verás cómo va a estar muy bien y tal, pero no te puedo decir porque realmente no lo tengo. No es porque no quiera dar un precio, sino que ya te digo que según el proyecto, pues negocio una cosa u otra. Y además, yo personalmente, al final, puedo echar muchas horas a un proyecto que me paga mucho menos porque creo que lo necesita y soy así, no sé. No he sido capaz nunca de ceñirme a las horas de trabajo al precio, lo cual es un error, ¿eh? No te digo yo que sea lo suyo, pero en mi caso es así. Me he encontrado con proyectos que me han pagado muy mal, pero que he necesitado echar muchas horas de visualización y las he echado, ¿no? Entonces, no tengo un precio determinado por hora. Al final eso también es como con todo, ¿no? No es el precio que tú te pongas, sino el precio que el cliente está dispuesto a pagarte, ¿no? Como con todo. Y eso al Sí, final, con el tiempo, pues vas encontrando ya un poco tu ratio, tu relación, tu precio, ¿no? Pero bueno. efectivamente, eso es. David Hurtado, saludos de Panamá. David, ¿qué pasa, compañero? Este amigo de Fluge Audiovisuales Panamá. Gracias por estar ahí viéndonos. A ver si hay alguna otra pregunta. Marcos Domínguez, ahí va, menuda pregunta. Hola, estoy para empezar el lunes el curso de WYSIWYG. Nunca he tratado con ningún programa de este tipo. Ni soy técnico de iluminación. Tengo varios escenarios y me gustaría hacer mis propios diseños. Cada temporada cambiamos el montaje y es un engorro hacerlo en papel. ¿Creéis que es adecuado para mí? Hablamos del curso que vamos a realizar, ya aprovecho para comentarlo,
la semana que viene, el lunes 27, vamos a estar toda la semana dando clases con Felipe Ramos, el curso online WYSIWYG Essentials. Es en un horario compatible, además, con toda Latinoamérica, que sabemos que tenemos a ella muchos amigos y compañeros. Y es un curso que incluye una licencia para que los alumnos puedan trabajar desde casa el programa durante los próximos 3 meses. Hablamos de una licencia Design, que hay Perform y Design es uno de los tipos de licencia limitados, es decir, no vais a poder diseñar las Olimpiadas, las que no se van a hacer, pero sí que es una licencia muy interesante. Es un curso que lo hacemos en partnership con Cast Software, que son los padres de WYSIWYG, así que estamos contentos y ilusionados por hacer este curso, ¿no? Entonces, Felipe, coméntale a ver si es adecuado para él esto. Marcos, pues es muy adecuado para ti, por lo que cuentas. O sea, desde luego, si quieres hacer tus propios diseños en varios escenarios y además son escenarios que tienes claros y que vas cambiando el montaje de año a año, desde luego que es adecuado para ti, porque te va a permitir tener una base generada de cada uno de esos escenarios en los que trabajas, un equipo concreto con el que vayas a trabajar, ir adaptando a lo largo del año, ir adaptando el diseño a cada uno de los espectáculos que vayas a hacer. O sea que sí, adecuadísimo para ti, desde luego. Bueno, me piden paso a una última pregunta más. Ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, la verdad que aquí solo falta pues ya una cervecita, ¿no? En vez de Sí. silla. Pero bueno, vamos con la última pregunta de Javier Mas Bas. A día de hoy necesitas un PC muy potente para trabajar bien en WYSIWYG. Esa es buena pregunta, Javier. No te voy a engañar, necesitas una máquina potente, eso es así. Es verdad que ya no tanto como antes. O sea, antes había que comprarse una workstation carísima para ir trabajando. Ahora ya hay máquinas que trabajan bastante bien. Y también es verdad que el programa se ha adaptado, o sea, que tú también puedes trabajar en distintos niveles de resolución, ¿vale? O sea, que si quieres trabajar en una resolución máxima con todo movimiento, vídeo, elementos escénicos, etcétera, necesitas una máquina muy potente. Pero si vas a hacer un espectáculo pequeño con no demasiados focos y tampoco necesitas escenografías muy complejas y tal, pues cualquier máquina te puede servir, ¿no? Luego, aparte, como os digo, ya tú en el propio programa dices, mira, quiero trabajar a resolución full, al máximo posible, o decir, mira, voy a trabajar un poco a menos de resolución porque este ordenador es lo que me permite. Entonces, pues a lo mejor lo vas a ver un poco más pixelado o tienes que trabajar a una resolución más pequeña o etcétera. Pero sí, o sea, como cualquier programa de 3 dimensiones necesita un motor de render potente. De hecho, utiliza un motor de render de los que utilizan en videojuegos. O sea, que yo siempre digo que al final las máquinas de gamer, estas que hay ahora, para jugar a videojuegos son ideales para WYSIWYG, ¿no? Muy bien, me están apretando, Felipe. Vamos a meter otra preguntita más. Venga, tampoco, no tengo mucho que hacer. Ya, estamos todos aquí en casa ya, llevamos ya varias semanas. Dice Joan Varella de Cerdá, ¿PC o Mac para WYSIWYG? PC, Joan, tiene que ser PC. Si es un Mac, puedes trabajar en Mac, pero tienes que hacerte una partición de Bootcamp. No trabaja en Mac. O sea, que tiene que ser PC. Aunque yo ya te digo, por ejemplo, yo este portátil es un Mac y lo que tengo es una partición hecha en Bootcamp con Windows. Y trabajo ahí en WYSIWYG. Pero sí tiene que ser bajo Windows. ¿Qué espacio dedicas al software cuando haces una partición en el Apple? A ver, yo en el portátil que tengo 500 gigas, pues tengo 200 para Windows, 300 para Mac. En el de sobremesa que tengo en casa, pues que al ser un tera, no, igual, tengo también 200. 200 suelo dejarle. Pero vamos, es suficiente con menos. O sea, el programa utiliza 5 o 6 gigas, creo, en la instalación, y es verdad que luego los archivos son grandes, pero vamos, con 60 gigas, 100 gigas, tiene más que de sobra. De acuerdo. Pues ya una última, esta sí que sí. Es que me sabe mal dejar a la gente que ha estado escuchando toda la hora
y ahora cuando igual tienen la ocasión de comentar, que cortemos, ¿no? Y además que no nos vamos a ninguna parte. Isa Daya Evans. Hablando del curso de la semana que viene, ¿habrá ejercicios prácticos o será más algo teórico de cómo usar el programa? Bueno, realmente todo es práctico. O sea, el curso va vinculado a una licencia educacional que os podréis descargar, con lo cual vamos a ir trabajando a la vez. O sea, lo que yo voy a ir haciendo lo vais a poder ir haciendo vosotros. O sea, que es realmente todo es práctico, al fin y al cabo, no es teórico. O sea, realmente iremos trabajando con el programa simultáneamente mientras yo voy haciendo las cosas, las iréis haciendo vosotros. O sea que sí, práctico. Muy bien, pues bueno, hay alguno que se va a quedar afuera. Creo que hay uno incluso interesado en mi lámpara de madera de atrás. Está chula, sí. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Esto lo ha hecho a mano mi hermano. Sin Wisi Week. Pues nada, Felipe, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esta primera experiencia detrás en hacer algo en streaming. También aprovechamos para agradecer a todos los seguidores del Facebook, que sois un montón y la verdad que tanto por mensajes privados como luego contactan vía email y demás, pues son una comunidad súper activa y que la verdad que nos ayuda a seguir para adelante, ¿no? Que no queda otra. También queremos repetir ese abrazo que hemos trasladado al principio a todo el sector del espectáculo, a todo el sector, a todos los trabajadores que están hoy en casa y que se dedican al montaje de espectáculos, de teatros, de danza, de eventos deportivos, de eventos corporativos, transportes, gente de logística, producción. Pues, ¿qué decir? Nuestro más sentido abrazo. Nosotros, en parte, también estamos en el mismo carruaje y nada, mantener la esperanza de que vamos a salir de esta pronto y nada, a seguir preparándonos porque va a haber un punto de salida y tenemos que estar en esa. Muy bien. Oye, pues nada, muchas gracias a ti. Yo la verdad es que lo he pasado muy bien. Ha sido muy agradable y agradecer a todo el mundo que ha estado aquí escuchándonos y espero que les haya interesado y encantado de haber participado en esto. Bueno, abrazos. Venga, un abrazo y gracias a todos. Adiós. Estaremos. Adiós.